Esquizofrenia. Una enfermedad inexistente. La palabra esquizofrenia suena a un deslumbrante término científico que nos parece inherentemente creíble. La esquizofrenia y la depresión son las dos formas básicas de enfermedad mental. Pero, la esquizofrenia es la más diabólica de las enfermedades mentales. 1/4 parte de las camas de ciertos hospitales están ocupadas por pacientes de esquizofrenia. Los hechos a los que me refiero, como la estadística de las camas de hospital, engañan a la mayoría de las personas para que éstas crean que realmente existe una enfermedad llamada esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los grandes mitos de nuestra época. En resumen, no existe tal cosa como la esquizofrenia. Existe más bien un veredicto moral. La psiquiatría ya llegó al final del camino. Entre otras cosas, al modelo de esquizofrenia sobre conducta indeseable le falta credibilidad. El examen hace concluir ineludiblemente que la esquizofrenia es un mito. Ya existe conciencia sobre los peligros inherentes de etiquetar a alguien con una categoría de enfermedad como esquizofrenia, y mucha gente está comenzando a entender que no existe tal entidad. En lugar de ser una enfermedad auténtica, la llamada esquizofrenia es una categoría no específica que incluye casi todo lo que un ser humano puede hacer, pensar o sentir que desagrada mucho a otra gente, o a los que la padecen. De hecho, existen pocas enfermedades mentales que en un tiempo u otro no han sido llamadas esquizofrenia. Debido a que este es un término que cubre casi todo lo que una persona puede pensar o hacer que molesta mucho a otros, es difícil definirla objetivamente. En general, las definiciones de esquizofrenia son vagas o inconsistentes entre sí. Por ejemplo, cuando le solicité a un médico psiquiatra del hospital de la ciudad de General Roca que me definiera el término esquizofrenia, con toda seriedad me respondió: personalidad dividida, esta es la definición más popular. Pero, si buscamos en otro lado, encontramos que la esquizofrenia no es personalidad dividida. La esquizofrenia es una de las enfermedades más malentendidas del mundo. La mayoría de la gente cree que significa tener una personalidad dividida, pero están equivocados. La esquizofrenia no es que nuestra personalidad se fragmente en múltiples partes. La segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-I, de la Asociación Psiquiátrica Americana, publicado en 1968, define la esquizofrenia como disturbios característicos del pensamiento, humor o conducta PAG. 33. Esta definición presenta la dificultad de ser tan genérica que se le puede atribuir a casi cualquier cosa que a la gente le desagrade o que considere anormal. Por ejemplo, cualquier llamada enfermedad mental encuadra en tal definición. Consideremos, por ejemplo, el trastorno mental llamado esquizofrenia. Incluso si el comité de la APA se lo propusiera aquí y ahora no podría estar de acuerdo acerca de qué es el trastorno. Los límites del concepto esquizofrenia no son claros. Debemos notar que no hay característica alguna que esté invariable o exclusivamente presente en la esquizofrenia. El término trastorno esquizoafectivo se usa de diversas maneras desde que se introdujo como una subcategoría de la esquizofrenia, y representa uno de los conceptos más confusos y controversiales en la nosología psiquiátrica. En el clima intelectual de hoy día, donde se cree que la enfermedad mental tiene causas biológicas o químicas, es especialmente instructivo lo que el DSM-I dice acerca de las causas físicas del concepto esquizofrenia. El manual dice que el diagnóstico de tal enfermedad se hace solamente cuando no puede establecerse que un factor orgánico inició y mantuvo la alteración PAG. 187. Subrayando esta definición de esquizofrenia como no biológica está la edición de 1987 del Manual Merck de Diagnóstico y Terapia, que dice que un diagnóstico de esquizofrenia se hace solo cuando la conducta en cuestión no se debe a un trastorno mental orgánico. En contraste con esta afirmación se encuentra la de algunos psiquiatras que dicen que la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro, ahora definitivamente conocida como tal. Desde luego, si la esquizofrenia es una enfermedad cerebral, entonces es orgánica.
Sin embargo, la definición oficial de esquizofrenia sostenida y publicada por la Asociación Psiquiátrica Americana en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales por muchos años, excluyó específicamente las condiciones orgánicas como causales en la definición de esquizofrenia. No fue sino hasta la publicación del DSM-IV en 1994 que se removió tal exclusión. Lo que explica esto son las actuales teorías psicoanalíticas y de interacción familiar sobre la esquizofrenia. Los psiquiatras se encuentran en una posición errada respecto al diagnóstico de esquizofrenia. Después de 80 años de haberse acuñado el término para describir una condición devastadora que involucra una división mental entre las funciones del pensamiento, emoción y conducta, no cuentan aquí y ahora con una definición universalmente aceptada de esquizofrenia. Algunos afirman que la llamada esquizofrenia incluye varios y muy diversos tipos de personalidades. Están, por ejemplo, los esquizofrénicos paranoicos quienes tienen ilusiones o alucinaciones que son ya sea persecutorias o grandiosas. Los esquizofrénicos everfénicos, quienes tienen un padecimiento donde las ilusiones del pensamiento generalmente están ausentes. Los esquizofrénicos catatónicos, quienes se caracterizan por posturas, rigidez, estupor y mutismo, en otras palabras, están sentados inmóviles. Y los esquizofrénicos simples, quienes exhiben una falta de interés e iniciativa como los catatónicos, aunque no tan severa, pero que a diferencia de los paranoicos, tienen ausencia de ilusiones o alucinaciones. La edición de 1968, el DSM-I, indica que una persona que es muy feliz, que experimenta júbilo prolongado, puede definirse como esquizofrénica por esta razón: esquizofrenia esquizoafectiva tipo excitado, pero también infeliz, esquizofrenia esquizoafectiva tipo deprimido, PAG. 35, y la edición de 1987, el DSM-IR, indica que una persona puede ser diagnosticada de esquizofrénica porque no muestra ni felicidad ni tristeza. No hay signos de expresión afectiva, PAG. 189, a lo que otros llaman esquizofrenia simple, emociones aplanadas, PAG. 77. De acuerdo a algunos psiquiatras, la gente que tiene ciclos de tristeza y felicidad, el llamado maníaco depresivo, trastorno bipolar, también puede denominarse esquizofrénico. Por esto, muchos casos diagnosticados de esquizofrenia en algunos lugares son diagnosticados como enfermedad maníaco-depresiva en otros lugares. De manera que, los supuestos síntomas o características que definen la esquizofrenia son de verdad genéricas, y definen a la gente como teniendo una clase de esquizofrenia, tengan ilusiones o no, alucinen o no, estén inquietos o catatónicos, felices o tristes o ninguno de los dos, o que cambien cíclicamente entre felicidad y tristeza. Como no se ha encontrado ninguna causa física de la esquizofrenia, esta enfermedad puede definirse únicamente en términos de síntomas que pueden llamarse ubicuos. La esquizofrenia es un término tan genérico y cubre una gama tan amplia de comportamientos que hay pocas personas que no podrían, en un tiempo u otro, ser consideradas esquizofrénicas. Generalmente, a las personas obsesionadas con ciertos pensamientos o que se sienten compelidas a hacer cosas como lavarse las manos repetidamente, se las considera que padecen de una enfermedad psiquiátrica llamada trastorno de obsesión compulsiva. Sin embargo, a la gente con pensamientos obsesivos o conducta compulsiva también se les llama esquizofrénicos. La psiquiatría aquí y ahora manifiesta la imposibilidad de definir lo que la esquizofrenia es. Más allá de haber establecido las definiciones de la mayoría de las enfermedades de la humanidad. En casi todas existe algo que puede verse o medirse, y esto puede usarse para definir la enfermedad y separarla de los estados de salud. Pero no con la esquizofrenia. Hasta la fecha no existe tal cosa que pueda medirse o de la que puedan decir: efectivamente, esto es la esquizofrenia. Por lo mismo, la definición de esta enfermedad es fuente de gran confusión y debate. La intriga resulta en cómo reconciliar esta declaración con otra que cité arriba y que completo a continuación. La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro, ahora definitivamente conocida como tal. Es una verdadera entidad científica o biológica como la diabetes, la esclerosis múltiple y el cáncer. Son entidades científicas y biológicas.
Pero, ¿cómo pueden saber que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral cuando no saben lo que es la esquizofrenia? La verdad es que la etiqueta esquizofrenia, como las etiquetas pornografía o enfermedad mental, indica desaprobación hacia lo que se dirige la etiqueta, y nada más. Al igual que enfermedad mental y pornografía, la esquizofrenia no existe en el sentido que existe el cáncer y las enfermedades del páncreas y del corazón. Más bien existe solo en el sentido que lo bueno y lo malo existen. Como con otras llamadas enfermedades mentales, el diagnóstico de esquizofrenia refleja los valores del que pronuncia esta palabra o del que diagnostica, valores sobre cómo la persona debe ser. Y esto, generalmente, va unido al supuesto que el pensamiento, emociones o conductas desaprobadas resultan de una anomalía biológica. Si tomamos en cuenta las muy diversas formas en que usa, es claro que la esquizofrenia no tiene otro significado que tal conducta me desagrada. Debido a esto, pierdo algo de respeto hacia aquellos profesionales que trabajan en el campo de salud mental cuando los escucho usar la palabra esquizofrenia de manera que parece que están hablando de una enfermedad. Es como si alguien a quien tenía por intelectualmente íntegro le escucho decir que admira el traje nuevo del emperador. Si bien es cierto que el significado vernáculo de esquizofrenia como intrínsecamente inconsistente tiene sentido, usar el mismo término refiriéndose a una enfermedad revela que esta persona no sabe de qué está hablando. Ciertamente, muchos profesionales que trabajan en el campo de la salud mental y otros investigadores científicos persisten en creer que la esquizofrenia es una enfermedad real. Son como el gentío que observaba el traje nuevo del emperador, incapaz de reconocer la verdad, porque los demás decían que el traje era real. Como podemos observar, el mito de la esquizofrenia se difundió mucho. Y como estos científicos creen que es real, entonces tratan de buscar causas físicas de la esquizofrenia. La palabra esquizofrenia suena mucho a una enfermedad respecto a la cual algunos científicos prominentes se engañan a sí mismos para encontrar su curación. Esta es una empresa tonta porque estos supuestamente prominentes científicos no pueden siquiera definir la esquizofrenia. No saben qué están buscando. De acuerdo a algunos psiquiatrías, son dos las hipótesis que dominan la búsqueda de un sustrato biológico de la esquizofrenia. 1. La hipótesis de la transmetilación y 2. La hipótesis de la dopamina. La primera hipótesis está basada en la idea que la esquizofrenia puede causarse por una formación aberrante de los aminos metilados similares al placer alucinógeno de la droga mescalina en el metabolismo de los llamados esquizofrénicos. Después de repasar varios intentos para confirmar esta hipótesis, y luego de más de 2 décadas de la introducción de la hipótesis de la transmetilación, la conclusión aquí y ahora es que no pueden sacar conclusiones acerca de su relevancia con la esquizofrenia. La segunda hipótesis de la esquizofrenia, la hipótesis de la dopamina, está basada en la idea que la esquizofrenia tiene que ver con una actividad excesiva del sistema receptor de dopamina. Esta hipótesis afirma que los síntomas del esquizofrénico provienen parcialmente de que los receptores sean atiborrados con dopamina. Pero, la confirmación directa de que la dopamina se encuentra involucrada en la esquizofrenia aún sigue eludiendo a los investigadores. En pocas palabras, la hipótesis de la dopamina está equivocada. Como lo es aquí y ahora, la esquizofrenia siempre fue la enfermedad que produjo índices. Durante los 1940s y 1950s, cientos de científicos se ocuparon en un tiempo u otro a experimentar con muestras de esquizofrénicos y con sus fluidos. Probaron la conductividad de la piel, las células en cultivo, analizaron la sangre, la saliva, el sudor y miraban reflexivamente los tubos de ensayo con orina esquizofrénica. El resultado de todo esto fue una continua serie de anuncios que esta o aquella diferencia ya se había encontrado. Por ejemplo, uno de los primeros investigadores afirmó haber aislado una sustancia de orina que hacía que las arañas hicieran telarañas extravagantes. Otro grupo pensó que la sangre de los esquizofrénicos contenía un metabolito anómalo de adrenalina que causaba alucinaciones. Hubo incluso uno que propuso que la enfermedad era causada por deficiencia vitamínica. Todo esto ocasionó grandes noticias, y los periódicos anunciaban que el enigma de la esquizofrenia, por fin, había sido resuelto.
Desgraciadamente, al analizar de cerca estas investigaciones ninguna resultó sólida. Otros esfuerzos para probar la base biológica de la llamada esquizofrenia incluyen escaneos cerebrales de gemelos idénticos cuando los profesionales suponen que solo uno de ellos padece el mal. Si bien estos muestran que el llamado esquizofrénico tiene un daño cerebral que el otro no tiene, la causa de esto es que le dieron neurolépticos, unas drogas que lesionan el cerebro con el pretexto de tratarlo para su llamada esquizofrenia. Son estas drogas nocivas lo que causa el daño cerebral, y no la llamada esquizofrenia. De hecho, cualquier persona tratada con este tipo de drogas sufre esos daños. Hacerle esto a gente excéntrica, molesta, imaginativa o trastornada lo suficientemente como para llamarlos esquizofrénicos, es una de las consecuencias más tristes e imperdonables del mito de la esquizofrenia. Una lectura imparcial de la literatura reciente no nos proporciona la esperada clarificación de la hipótesis de la catecolamina, ni provee evidencia persuasiva sobre otras diferencias biológicas que pueden caracterizar los cerebros de pacientes que padecen una enfermedad mental. La falsa creencia en las causas biológicas de las llamadas enfermedades mentales, incluyendo la esquizofrenia, no proviene de la ciencia sino del autoengaño. El deseo de eludir las causas familiares y ambientales que hacen que la gente se trastorne. El perpetuo esfuerzo por encontrar una causa biológica de la llamada esquizofrenia, y el fracaso de la búsqueda manifiesta claramente que la esquizofrenia pertenece a la categoría de conductas inaceptables familiar, social y culturalmente, y no a la categoría biológica de enfermedad donde, errónea o intencionalmente, mucha gente la coloca conceptualmente. Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta. Psicólogo social.